Estimados oyentes del Templo de Samas, en este día vamos a iniciar el tema de las abejas. Es un tema bastante extenso, que de eso se habla muy poco. Los gobiernos del mundo no les interesa. He estado en la lucha para que se hagan programas que orienten y demos a conocer lo grande y poderoso que estas aves, que de paso la llaman insectos, están haciendo y han hecho por la vida de esta tierra, de esta esfera, y así miles de esferas que tienen vida y formas de vida igual que la nuestra. Si no hay abejas, no hay vida de ninguna especie, porque ellas son las que polinizan la capa vegetal y hacen posible que la flora, la fauna tenga vida. No sería posible la vida en esta tierra si no existen las abejas. Nosotros los seres humanos hemos aprendido a ser crueles, porque veo a muchos que ven un enjambre de abejas, inmediatamente van a quemarlas. O llega un enjambre de abejas a una casa y lo primero que hacen es quemarlas. Asimismo es con el reino de las serpientes. El ser humano tiene una guerra con estos reptiles impresionante. Ven una serpiente y lo primero que lanzan es acabarla. Y eso no una sola persona, hacen gavilla. Asimismo hacen con las abejas. No sabemos los grandes beneficios que estamos recibiendo. No sabemos que por ella existe la vida en esta tierra. Y como ignoramos eso, no sabemos tratarlas bien. En mucho tiempo hace que tuve la oportunidad de trabajar con estas aves y ver su grandeza desde cerca. En cierta ocasión de mi vida, con un apicultor le pedí el favor que me diera la oportunidad de aprender todo el sistema y manejo de estas aves. Él me dio la oportunidad. En ese tiempo tenía una decadencia energética muy grave. Empecé a trabajar con él
¿Qué era lo que hacía? Alcanzarle las cosas que él necesitaba, que una destornillador o una palanca para mover los cuadros o marcos, una espátula para raspar por encima. En sí, las cosas que se necesitan para atender las abejas, o que le alcanzara una brocha para limpiar por encima, para poder meter la espátula, raspar el espacio del propóleo que ellas ponen y con la palanca sacar el marco, que por aquí tengo uno para sacar esto. Esto se llama marco o cuadro. Aquí va estampada o se pone la lámina de cera estampada. ¿Por qué estampada? Porque ahí lleva ya la marca de los alvéolos. De esto hablamos después. Entonces este era mi oficio, alcanzarle esto cuando tenía que cambiarlos. Él revisaba las abejas, las crías, para ver que no estuvieran podridas por una enfermedad que a ella les cae, que es el locker, que pudre la cría. Entonces eso era lo que él revisaba cuidadosamente, todo cuadro por cuadro de cría, porque hay cuadros de cría y cuadros de miel con polen. El néctar se echa dentro del alvéolo, lo echa la abeja y empieza un proceso de deshidratarla, de sacarle el agua con un grupo de abejas quienes hacen ese trabajo. Y después la recubren con polen que lleva también propóleo. Y ahí queda ese cuadro con la miel, son reservas. Y las crías, los cuadros de cría van en el centro. Entonces lo que hacía él era revisar eso, y segundo, que no hubiera varroa. Es un ácaro que destruye la abeja. Después hablamos de eso. Bueno, ese era mi oficio, alcanzarle las cosas. Yo empezaba tipo 6 de la mañana, salía a las 4 o 3 de la tarde, bien, entraba mal y salía por la tarde bien. Me sentía supremamente bien. Así pasó el tiempo. Conocí todo el proceso de recoger el polen, todo el proceso de la jalea real y todo el proceso de hacer los cajones, que son unos cajones rectangulares con medidas, y estos marcos que le mostré, hacer todo ello, todo lo concerniente para la cría y cultivo de abejas. Hay muchas naciones en ciertos lugares que industrializaron lo que es las abejas. Pero industrializar es una cosa y cultivar es otra cosa. La industria lo que hace
es llevar en container unas 100 o 200 colmenas donde haya cosecha. Recogen la cosecha y así van de cosecha en cosecha. A ellos los contratan cuando hay cultivos inmensos para polinizar la tierra. Es una gran industria y sacan muchas cosas, pero ¿qué pasa con la industria? Esclavizan la abeja. Son esclavas por completo porque le quitan toda la miel que ellas producen. Les quitan todo el polen que ellas traen a las colmenas. Es decir, que en tiempo de sequía, la pobre abejita le toca comer chatarra, alimentos químicos. Supuestamente esos alimentos químicos es para evitar las enfermedades a la abeja. Pero eso es mentira. Es simplemente para alimentarlas y que ellas se mantengan el tiempo de invierno con alimento y se conserve, pero de ellas mueren muchas en esa etapa. Nosotros, a la gente que le he guiado en la cuestión de cría y mantenimiento de las abejas, es darle alimento natural en tiempo de sequía. Pero el mayor alimento natural para las abejas depende de dedicarle toda su reserva de miel, porque ellas tienen unos cálculos impresionantes que tienen sus reservas y algo más de las reservas del tiempo que van a durar alimentándose de esa reserva, y algo más le quedan, 3 partes de esa reserva. Entonces uno como apicultor tiene que ser consciente de ello y solo agarrar el 3% para su beneficio, el 3% de polen y no el 100% de la miel y el 100% del polen que ellas traen a las colmenas. Eso es lo que hace la industria, esclaviza a la abejita. Y eso dentro de las cosas del cosmos, dentro de las cosas de la naturaleza, se está haciendo un daño enorme a esas grandes aves que nos mantienen la vida a todo ser viviente de esta tierra. Los alimentos que uno le prepare para ayudarlas por si no alcanza sus reservas, deben de ser alimentos 100% naturales. Ya después hablaremos cuáles son los alimentos y cómo se preparan. Cómo se atienden las enfermedades del locker y las enfermedades de la varroa que destruyen las colmenas. Cada uno daña, el locker pudre, porque es un hongo que pudre, un hongo infeccioso que pudre las crías. El otro es un ácaro que se come de la larva la parte más vital de ellas, y por eso nacen ciegas, nacen cojas, nacen sin alas. Acaba con el colmenar.
Eso fue lo que aprendí. Lo otro es el conocimiento ya en lo práctico y en lo justo. Ellas no necesitan precisamente de un cajón que uno les haga con cuadros. Ellas hacen su colmena bajo una roca o en el tronco de un árbol. Ahí hacen su colmena y forman sus panales. Pero el hecho de hacerle la lámina de cera estampada es para agilizarles el trabajo a estas aves. Ya veremos con el tiempo cómo le hago para hacer un cajón, hacer cuadros, hacer todo lo que se necesita para las abejas y mostrarlo paso a paso en los videos. Pero por ahora estamos hablando en general de lo que es la abeja en sí. Son las aves más organizadas que existen dentro del sistema, dentro de la creación, muy organizadas. Su organización depende sincronizadamente, lo traen en su genética, porque para hacer los alvéolos tan perfectos, tan bien diseñados, tan bien calculados matemáticamente, igual el néctar que le echan es preciso, ni más ni menos. Igual el recubrimiento que le echan con el polen y con otra resina acerosa que la mezclan en su vientre de ellas y ahí ponen ese recubrimiento a la miel y esa miel puede durar miles y miles de años en esos alvéolos. El alvéolo es hecho con cera y la cera la sacan de la resina de árboles. La mezclan varias resinas y especialmente de las frutas y ahí forman la cera para hacer los alvéolos. También forman una mezcla que se conoce como el propóleo, que es una mezcla de una resina también de un árbol que es muy pegajoso, que se llama el caraño, que de paso es muy medicinal. La revuelven también con sustancias de ceras que recogen de la fruta y de otros árboles y hacen la mezcla. Y esa mezcla es la que recubre todo el cajón y los cuadros, le untan todo por todo lado, le echan el propóleo. ¿Cuál es el propósito de ello? El propósito de eso es tener una higiene y una seguridad de la producción, está en excelente calidad y la cría no van a tener esos daños de bacterias y cosas que le hagan daño a ellos, porque ellas son muy atacadas con varios elementos. Entonces, esa es la parte interna de su servicio de la casita de ella. Ahora, ¿cómo se produce la reina? ¿O cómo sabe las obreras que necesitan una reina? Porque uno puede echar en un colmenar se puede quedar sin reina.
o un grupo de abejas que haya en gran cantidad en un colmenar, un grupo de abejas se ponen de acuerdo, de abejas obreras, y salen. Se van, eso se llama enjambre. Se retiran de la colmena, pero se van sin reina. Entonces ellas llegan a cualquier lugar que vean que es apto para su casa, y ahí empiezan a formar todo lo que tiene que ver con los panales, sitio de cría y sitio de la miel. Al mismo tiempo empiezan a formar un alvéolo o varios alvéolos más grandes que los alvéolos donde ponen la cría. Hasta aquí esta parte de las abejas.